Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos. ¿Cómo están? No estamos en Vermont, no se asusten. Otra edición más de Bancas Incómodas. Gracias a todos y todas por escucharnos. Ya vamos para el quinto episodio. Quinto Cuarto, no, espérate. Nuestras bancas. Quinto episodio. Quinto episodio. Gracias a todos. Ebenecer. Eso es así. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes y formar la conversación. No, vamos, no se pongan tímidos. Queremos escucharlo. Sí. Queremos escucharlo. Queremos conversar. Aunque ya hemos tenido conversación y comentarios fuera donde nos han visto. Fuera allá en el mundo real, pues nos paran, nos dan su comentario, también los apreciamos. Así que, como siempre, ya saben, nos pueden buscar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, como Bancas Incómodas y en todas las plataformas de podcast disponibles, Spotify, o por lo menos las más grandes, Spotify, Apple Podcast, y estamos en su tubo, YouTube. Cumple 20 años, ¿verdad? O 30 Sí, años. algo así. No, yo con 20. 20 años estos días. Sí, 20. Me acuerdo cuando YouTube empezó. O sea, me volví adicto rápido. Videos graciosos de 1 minuto. Eso, es que era como la segunda avenida de America's Funniest Home Videos. Algo así. No es lo que es hoy en día. No. Hoy en día hay que nadar con cuidado. Hoy en día hay que nadar con cuidado ahí. Nos revela un poco nuestra edad. Hay que decirlo. Tú llegaste ahí y yo estoy llegando a los 40. Ya yo toqué el cuarto piso. Por eso hace un año atrás. Por eso ya yo estoy casi. Sí. Pero nada, querido compadre, para este quinto episodio, estamos escuchando a mi hijo ahí. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy. Este está incómodo. Otra más incómoda. Está incómoda, pero algo que se está viendo en Puerto Rico, que está llegando acá. Y aunque es normal, en Estados Unidos es medio plaga, pero sí, está llegando acá. Y a Latinoamérica también, que sabemos que tenemos audiencia allá. La iglesia, íbamos a decir la iglesia vista como un negocio, pero la iglesia más vista como una corporación. La iglesia corporativa. Sí, una iglesia corporativa. Eso puede ser visto en dos maneras. Uh-huh. Vamos a hacer esas explicaciones aquí. No, porque sea corporativa no quiere decir una carga negativa 100% al ambiente ni al mundo corporativo. Hay cosas buenas de ese ambiente que se deben de integrar a la iglesia. Sí, como hay otras cosas de ese ambiente que no se deben de integrar a la iglesia. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta edición de hoy de Bancas Incómodas. Pero vamos a empezar definiendo ese concepto de la iglesia corporativa o de la iglesia, cuando tú corres la iglesia como igual que corres un negocio. Uh-huh. Yo creo que ese, como todo lo que hemos visto últimamente, ese tipo de estructura de la iglesia la hemos visto más en Estados Unidos. Sí. Hemos visto más en Estados Unidos. La iglesia que se establece, pues, que se corre como una corporación. O sea, tú tienes tu liderato. Eso tiene varias componentes. Tú tienes tu liderato, el pastor como el CEO que le responde a la junta, que serían los ancianos. Vamos a establecer, ¿verdad? Vamos a establecer. Lo corren muchas veces. La iglesia ha tenido diferentes maneras de manejarse durante el tiempo, lo que se ha llamado el gobierno eclesiástico. A pasar del correr del tiempo, y la iglesia no es nueva, la iglesia en estos 2000 y pico de años ha pasado de tener un gobierno jerárquico bien establecido, que es el más que conocemos, es el de la iglesia católica, uh-huh, con sus párrocos, sus obispos, sus cardenales y el papado, uh-huh, bien jerárquico. Y hay iglesias hoy en día que se manejan así, como la iglesia episcopal o los metodistas,
La iglesia metodista se maneja así. Es una estructura bastante simple. Casi la misma. Exacto. Sí, es la estructura de gobierno episcopal. ¿Cómo se llama? Es el término de jerarquía. Por aquí quiero hacer un paréntesis rápido y corto. Algo que vemos también en los movimientos apostólicos de cobertura es una especie de jerarquización de la estructura de gobierno de la iglesia, pero eso es tema que se tocará en algún momento. Exacto. Ahora mismo estamos en el más general. Tenemos el tipo de gobierno del cual tú y yo conocemos muy bien, que es el gobierno congregacional. Tienes el gobierno de ancianos, que es como se dirige en mucha iglesia presbiteriana y pentecostal aquí en Puerto Rico. Y ahora mismo estamos viendo la entrada de un nuevo modelo de gobernanza eclesiástica que es muy semejante a cómo se dirigen las corporaciones en el mundo secular, en donde estamos viendo a una junta de gobierno que nombra un líder, pastor o oficial, como quieran llamarlo, y que se comporta más como un CEO de una compañía. Y después vemos que él nombra a sus directores de departamento, a sus gerentes, y por ahí para abajo de esa manera se dirige la iglesia. No quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que eso es algo negativo, ni que aquí desde Bancas Incómodas le han caído encima al tipo de gobierno que tiene mi congregación o algo. No, es que es algo nuevo que estamos viendo. Exacto. Que tiene sus pros y sus contras, al igual que lo tiene el gobierno congregacional, al igual que lo tiene el gobierno episcopal de la iglesia, al igual que lo tiene el gobierno anciano. Todos tienen sus pros y sus contras, y cada congregación debe determinar cómo es que se va a manejar. Claro. Tampoco estamos pretendiendo de que todo sea el mismo gobierno uniforme, no. Exacto. No, en la diversidad del cuerpo es parte de. Y lo que estamos viendo, lo que estamos señalando es que esto es una nueva tendencia hacia que no es el problema de esa tendencia, no es que sea la tendencia, es cómo va a terminar la tendencia o hacia dónde rompe. Esto me lleva a algo, quizás a mucha gente le es raro, le causa roncha, le crea algún tipo de preocupación este tipo de manejo de la administración de la congregación, de la iglesia. Pero, mano, vivimos en un mundo postmoderno. ¿Acaso este tipo o esta nueva forma de dirigirse no es una respuesta a problemas de la postmodernidad? Correcto. Pudiera ir por ahí. Pudiese ir por ahí. Sí, pero cada época tiene su particularidad o sea, y la iglesia como institución que se adapta al tiempo y al lugar donde está. Porque podemos decirlo así, la iglesia de hoy en día no es la iglesia del siglo pasado, ni la del siglo anterior, ni mucho menos, por más que a veces lo queramos y lo digamos, no es la iglesia primitiva, ni lo va a ser nunca. No, nosotros tenemos una serie de problemas. Bueno, voy a hablar claro. La iglesia, lo hablo desde la perspectiva de Revival Church, a la iglesia donde me congrego. Mi iglesia actual tiene un fuerte llamado a trabajar con la salud mental de las personas. La iglesia primitiva tenía estos crisis de ansiedad estos niveles de ansiedad social que se viven en esta época. No. ¿Y por qué yo pretendo que la iglesia regrese a ser primitiva? No, es que eso es lo que siempre se ha dicho. Pero obviamente no va a ser, ni tampoco tenemos las circunstancias de la iglesia primitiva. Pero ya eso es otro tema. Eso es otro tema. No nos vayamos. No nos desviemos. Que la ADD nos afecte. Eso sí, tacho. No, yo tranquilo, que yo me bebí las pastillas esta mañana. Pero volviendo a la estructura de la iglesia corporativa, no tan solo es el hecho de cómo está estructurada, sino a veces cómo se mueve. Cómo se mueve. Y lo que está viendo en Estados Unidos, y ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos es un asunto en la iglesia de Estados Unidos. No tan solo es que se estructura como una corporación, es que muchas veces se está empezando a mover como una corporación. Sí. El asunto de que, mira, vamos a adquirir propiedades, y ahora vamos a estructurar. Se empieza a ver un profit en la iglesia. Se empieza a ver de que la iglesia debe terminar con un profit. Se empieza a ver los negocios dentro de la iglesia.
ya más Se van a proliferar. Exacto. Los negocios dentro de la iglesia, hablando del sentido de no de una cafeterita, no, que tú tienes. La iglesia empanadillera. No, la mía tiene una cafetería de show. Pido disculpas. No, pero es que escuché eso en otro podcast. Y me gustó. Me gustó. No, lo recuerdo. Eso fue el Johnny Román fue el que Johnny Román, sí. Johnny Román fue el que lo dijo. Me encantó. Sentí ilusión en ese momento. Sacho. Lo dice un ex fritolero. Me mentaron la Kikwe y ya tú sabes. No, lo dice un ex fritolero. Cuando ese hombre dijo eso, yo sentí la liberación, con la misma que sintió Israel cuando Moisés los sacó de Egipto. No, pero ya estamos hablando de negocios. Y de hecho me recuerda hasta cierto punto gracioso. No sé si has visto a este chamaco, Taylor Laureline. Sí. Que hasta cierto punto hace una burla de eso, hablando de que ya estaba estableciendo, de que estamos trabajando con los permisos para poner en el techo de la iglesia un parque de diversiones. No he visto ese. Para ver lo que buscar. ¿O no lo has visto? El del abogado. No, ese no lo he visto. Recuérdame enviártelo. Sí. Ya le estaba hablando del abogado de la iglesia, una burla, una parodia de un abogado de mega iglesia, que entonces está diciendo que está en crisis. El pastor, pastor, es que no puedo, hablando por el teléfono, pastor, pero es que la ciudad nos denegó el permiso. ¿Cómo que vamos a empezar? La ciudad nos dijo que no podemos hacer el parque de diversiones y la pista de gocares en el techo de la iglesia. Suena chiste, pero... Suena chiste, pero... Se ve congregaciones en Estados Unidos que serían capaces de eso y un poco más. Pues... Y, ¿sabes? Y no tan solo... Y tú los ves y el modelo de la iglesia no se mueve al profit de varias áreas, por ejemplo. Y yo sé que esto lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de por sí de la figura del pastor. Pero el pastor como CEO, en ese tipo de iglesias, ¿cómo se empieza a mover? Como un CEO. Un CEO. Empieza a buscar relevancia, empieza a buscar las redes. De influencer. El modelo clásico allá es de redes a qué? A montar una librería, a buscar un deal de libros. Así, usualmente es lo que hacen. Influencia en libros, influencia en redes. Próximo paso. Cógete la banda de oración, grábala. Vamos a ponerla en Spotify. Es lo que hacen allá muchas iglesias. ¿Tú no has visto? Bueno, tú no has visto Elevation. Sí, Betel. ¿Sabes? Es modelo, ¿sabes? Y los ves Gateway, Transformation. Es el modelo usual de los pastores, de esa iglesia. Y empiezan a hacer esas cosas. Y esa iglesia empieza a ganar notoriedad, empieza a hacer profit, y empiezan a hacer estas cosas para hacer negocio. Y empieza, más allá de moverse una iglesia, a moverse como un negocio. Yo lo veo de otra manera. Ajá. Cuando me refiero al pastor tipo CEO, es que el pastor se vuelve un planificador de eventos, nombras gerentes, que serían llamados pastores asociados, en X, Y, Z área, y empiezan a buscar, hay una desconexión con la feligresía, y se empiezan a desconectar las cosas y solamente se ve al pastor los domingos. Sí, y tú ves. Como este speaker habló, no vuelves a verlo a él. El care pastoral de la iglesia recae en pastores que son llamados. O en un ministerio de care solamente. Exacto. Y empezamos a ver, y no es que difiera al 10,000% de lo que acabas de traer, pero... yo lo traigo en el contexto de Estados Unidos. Quiero dejar establecido que vemos una desconexión en el modelo corporativo, del manejo del modelo corporativo. Hay una real desconexión con el propósito de iglesia que está establecido en la Biblia. Sí. Hasta cierto punto parece más una producción, parece más a una producción en algunas de ellas. Pudiera ser en muchas, por muchas de ellas parece que estás trabajando una producción.
Y O sea, lo otro es que se ocurre esa desconexión y empezamos a notar otro tipo de desconexión, es que el pastorado que nos habla la Biblia, tanto en Timoteo, en esa primera carta de Timoteo, empieza a desvanecerse con lo que tenemos hoy. Y la iglesia empieza a moverse no solo en el ámbito de negocios, sino que empezamos a ver que la cantidad de personas que va al culto demuestra el tipo de éxito que realmente estamos teniendo. Las métricas. Y empezamos a meterle métricas a la estructura eclesiástica. Sí, y empezamos a movernos por planes de trabajo. Y que el plan de trabajo desde un principio ya tiene X metas, Y, Z, que debemos lograr. Y a fin de año se hace una evaluación métrica fría y empieza a imponerse una dictadura de Excel a la visión y propósito de la iglesia. Sí, es como que, mira, de aquí, nosotros queremos de aquí a acá venir tantas personas asistiendo los domingos, tanto, por ejemplo, tanto en las redes las vamos a crecer hasta tantos seguidores, las vamos a crecer hasta... Vamos a tener tantos views en YouTube cuando transmitamos tal culto. O de aquí a allá queremos, si tengo un culto, moverlo a 2. O si tengo 2 cultos, moverlo a 3. Pero con métricas, tú sabes. Porque yo puedo moverme como iglesia a tener 2 y 3 cultos. Yo puedo moverme. De paso, creo que el fruto, uno de los frutos de que se están haciendo las cosas bien, una de esas señales, es que la congregación crezca. No quedarnos estancados en unos números. Pero ¿para qué crecer? ¿Para qué crecer? O quiero crecer porque para poder decir, para poder demostrar que mis números y mi estilo y XYZ mío es exitoso, o para crecer que la congregación pues sea llena del espíritu, que sea gente que más. Yo lo veo de esta forma. Tú puedes crecer como iglesia, claro. Y mira, vas a crecer en número, pero ¿a cuesta de qué? Es la pregunta. Yo creo que más que eso, la pregunta es ¿a cuesta de qué? Eso va a afectar el cuidado de las ovejas. Eso va a afectar... y no es que uno quiera quedarse pequeño para ser personal. Como los otros días hablábamos en la iglesia, en la etapa de la pastora traía las diferentes etapas de crecimiento de una iglesia. Y sí, mientras vas creciendo, quizás los roles y la formalidad, como un poquito más de formalidad que quizás al principio. No es que tú te quieras quedar siempre como la iglesia empezó, pero volvemos. Va a estar el cuidado ahí, el crecimiento de la iglesia va a ser dentro de algo saludable, de que va a haber cuidado, de que la iglesia está creciendo en número y la gente que está yendo a la iglesia está creciendo realmente espiritualmente, o tú simplemente estás cogiendo y estás creciendo en número porque tú estás dando un buen, entre comillas, producto los domingos. Un espectáculo. Porque los domingos mi banda de oración está encendida, tengo una palabra encendida, y me lleno y hasta el otro domingo. Y tengo el devocional, es el top 10 de canciones cristianas de Spotify. Empezamos por ahí. Calma con eso, que eso... Okay. Ese tema... Yo sé que vamos a tocar el tema, pero hay una realidad que no vamos a esconder del tema. Parte del modelo es que la adoración es 100% comercial. No es una adoración basada en exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, y la prédica en este tipo de modelo se vuelve una prédica motivacional. Una prédica motivacional, una sesión de coaching, y la verdad de la palabra de Dios queda relegada, no a un segundo lugar, no al sótano de la iglesia, queda relegada a que no se va a tocar. No, son iglesias que tú ves, esas iglesias realmente trabajan las otras disciplinas, trabajan la oración, trabajan el estudio de la palabra. No trabajan nada. No trabajan nada. Y este modelo empresarial que vemos, este modelo corporativo que entra, y quiero hacer ahora una salvedad, porque al principio dije que hay cosas positivas del modelo corporativo. Mano, cuando una iglesia va creciendo, van surgiendo problemas y van surgiendo situaciones.
Tú necesitas Y estructuras tú que necesitas sean rápidas para estructuras atender. que respondan. Porque Y el modelo corporativo, del mundo corporativo, de los negocios, ofrece una solución. hoy porque vamos a hablar, por ejemplo, de un modelo que tú y yo conocemos, el congregacional. Tiene 3 velocidades. Para mí no tiene ninguna. Para Para mí tiene 3. Lo digo por experiencia. Para mí tiene 3. Es un modelo, Lento, lentísimo y parado. es un modelo de gobierno, lamentablemente los que me estén escuchando que lo prefieran, es un modelo de gobierno donde cuando tú quieres trabajar algo, impera la dictadura del líder, no impera la democracia de la congregación. O simplemente vamos a hacer como hacen en la política. Cuando yo quiero decir que estoy haciendo algo y realmente no estoy haciendo nada, vamos a hacer un comité y el comité del comité del comité Que termina siendo nada. no termina haciendo nada. Pero volviendo acá. Volviendo. El modelo corporativo nos ofrece y no es que el pastor sea un CEO, pero el pastor general, yo no voy a hablar desde mi perspectiva actual, yo no puedo pretender que mi pastor se levante a las 6 de la mañana para ir a hacer una fila de un banco, después visitar enfermos, de ahí atender una reunión de algún equipo de la iglesia y por la tarde prepararse para una predicación del culto, por decir el de los miércoles. Luego un estudio, Exacto, para ir un jueves a reunirse con el gobierno porque hay permisología aquí en Puerto Rico que hay que atender para después volver a visitar enfermos o visitar situaciones de consejería o algo. O sea, sobrecargamos el pastor. Y No, la y que- iglesia en crecimiento y la iglesia ya está tocando las 300, las 400 personas. No, y que ya. Entonces, ahí, Y que ahí también el impera. pastorado ha cambiado. Y también el pastorado ha cambiado. Sí, eso es otra cosa. Por eso, el modelo corporativo es una respuesta a un problema postmoderno. Este modelo corporativo pues me ofrece unas soluciones que, mira, yo puedo tener algún tipo de gerencia o de pastorado en esta casa que atienda problemas en específico. Y yo puedo nombrar un pastor de adoración, que hoy en día la adoración es sumamente importante. Puedo nombrar un pastor de jóvenes, que es algo que hemos visto por mucho tiempo. Que trabaja esa población. Que trabaja esa población. Una población que aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y en el resto del mundo va en crecimiento, que son los ancianos, que es un tema que en algún momento, esto es un problema que en un momento va a explotar en la iglesia. Es qué vamos a hacer con nuestros ancianos y cómo los vamos a atender y cuál va a ser la respuesta de la sociedad. Y hay muchas iglesias. Sí, y los invito con respecto a ese tema, los invito a buscar el libro de Jonathan Ortiz, que habla sobre la respuesta pastoral a un Puerto Rico envejeciente. Eso es interesante. Y es un libro totalmente actual sobre este problema que estamos teniendo y cuál va a ser la respuesta pastoral. Pues mira, quizás la iglesia tenga que nombrar pastores de ancianos o pastores que de la tercera edad que trabajen, y así sucesivamente se van nombrando hasta que llegamos al pastor administrativo. Y muchas veces, pues sí, porque hay que nombrar, aquí hay permisos que trabajar, aquí hay que llevar una sana administración eclesiástica y transparencia sobre exacto, todo. y todo ese modelo corporativo nos ofrece ese tipo de administración para la iglesia. Y en contraste con los otros modelos, y esta es mi opinión, y quizás cree ronchas a mis amigos de otras congregaciones, pero yo creo que la respuesta actual, no es que sea la perfecta, pero la más sensata en estos tiempos es empezar a tomar este tipo de gobierno empresarial o de negocio o corporativo y empezarlo a instaurar en la iglesia moderna de acá de Puerto Rico del siglo XXI. Porque los retos que están surgiendo en Puerto Rico actualmente, en algún momento los pastores aquí van a estar, si no lo están ya, abrumados por las situaciones de la iglesia. Hay que empezar a crearle válvulas de escape. Uno entra a Barma Group y tiraron algo hace los otros días, un estudio. Más del 60% de la pastoral de Estados Unidos ha pensado suicidarse. O ha estado en depresión. Aquí en Puerto Rico nadie está cuestionando eso. Nadie ha preguntado eso. Eso es una muy buena pregunta para los seminarios. Que eso es otra cosa. Que eso lo vamos a tocar también en otro programa. Hay que también hablar de los seminarios. Pero eso sería un excelente estudio. Igual, aquí, y lo voy a decir, eso es una solución al problema de gobierno o de manejarse o de dirigirse a una congregación actual, que sería algo positivo que ofrecería el mundo corporativo a la iglesia y que podemos adaptar a ella.
no todo es tan negativo. Aunque sí reconozco que hay iglesias que, lo vemos aquí en Puerto Rico, las hemos visto, que se monta la iglesia y ciertas personas se aprovechan de esas exenciones contributivas Ujú. para hacer negocios. Los hay. Los hay y montan estructuras a multiniveles dentro de las iglesias y exprimen el bolsillo de la feligresía. ¿No? Y entonces, tú Y, sabes, mano, eso es abuso espiritual. se da para eso. No, y Eso es abuso tú lo espiritual. tienes, entonces también es la presión, hasta cierto punto, hemos creado una presión sobre la iglesia Ujú. o en ese tipo de, no todo el mundo, pero cuando tú estás en iglesias que se comportan así, como te están mencionando, que empiezan a tomar ventaja, son las iglesias que tú ves que empiezan a presionarte. Mira, no dejes que tus hijos los eduque otro. Eso yo lo he escuchado. La educación tiene que ser una educación Cristiana. cristiana, por lo cual no estamos nada en contra. La educación cristiana es muy buena, Sí. pero es esa obligación de que tienes que ser, y yo tengo el colegio aquí, y yo quiero que tú lo apuntes en el mío. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser en el Bautista? Exacto, Por decir uno. o la Academia de Discípulos de Cristo, o por poner el ejemplo. Exacto. Entonces la presión te crea en la iglesia. Pero tú lo tienes en otro lado, pero ¿por qué no lo pones acá? ¿Por qué no es en el de la congregación? ¿Por qué tiene que ser en el de la Porque congregación? tienes que apoyar la casa. Y está bien, uno tiende en la medida que puede. Es bueno apoyar a los hermanos de la casa, ¿no? Pero entonces cuando tú ves que es la presión, y entonces tú ves se crea la presión, y es hacia dónde está yendo entonces esa ganancia. Y cómo se está manejando eso. Y entonces viene y monta otra corporación para dar otro servicio. Y desde el altar empiezas a empujar. Tenemos este servicio, mira, gente, tenemos que apoyar tenemos que apoyar este servicio de la iglesia. ¿Por qué? Sí, ¿Sabes? Ese es el problema. equilibrio. Ese es el problema de la iglesia, la iglesia verse como corporación. Porque entonces La estás. iglesia verse como un negocio. Exacto. Porque ya ese es el otro extremo. Una cosa es tú estructurarte como una corporación buscando efectividad. Y otra cosa es irte full al mundo del negocio. Exacto. Entonces yo cojo por obligación, ya tengo ¿qué puedo comercializar? ¿Sabes? Es el comercializar para comercializar. Bueno, a lo mejor Dios te puso una visión de que sí, que abrieras un colegio, porque hay una necesidad en esa comunidad, no hay colegios cerca, y fine. Entonces pues, lo puedes hacer. Muchas iglesias tienen colegios exitosos y colegios que dan buena educación, y que porque hay necesidades en esa área. Sí, son respuestas al problema del momento. Una cosa es la respuesta al problema, pero otra cosa es buscar la oportunidad del profit. Voy a ser bien sincero. Puerto Rico tiene un serio problema educativo. Y en algún punto ya quedamos en que vamos a tocar este tema sobre la sociedad puertorriqueña, pero yo quiero adelantar. Exacto, no. Pero en esta isla, uno de estos problemas es que aquí no se ama la educación y le importa poco la educación a los padres y a los estudiantes y a los maestros y al sistema, y por eso tenemos el departamento que tenemos. Pero eso lo vamos a tocar cuando hablemos de la sociedad. Exacto. Pero en una isla que se está vaciando, en Puerto Rico hay un decrecimiento poblacional. Donde instituciones están cerrando, públicas y privadas. Públicas y privadas. A veces vemos que se abren colegios en pueblos que ya hay bastantes colegios, y ahí empieza uno a preguntarse cuál fue la planificación de esa congregación para abrir ese colegio. Y a veces vemos en la gente de a pie que empiezan a cuestionar, es que esa gente abrió ese colegio para hacer al pastor más rico. La realidad es que puede que sí, puede que no. O sí, hay una necesidad educativa en Dorado, por decir un pueblo, y abrimos un colegio, y hay una necesidad educativa en Bayamón, y la misma congregación abre otro colegio. Aunque se estén cerrando colegios en Dorado, en Bayamón, en San Juan, donde sea, y seguimos abriendo. Entonces, eso me lleva a mí es que algo, vamos a levantar la mano, porque aquí hay que hacer preguntas de si es necesario seguir abriendo colegios.
Pero para no desviarnos mucho del tema, tenemos este modelo, tenemos la situación de que podemos iglesias que se vuelven un negocio y se empieza a mercadear, pero podría decirse que se mercadea la fe y la feligresía se vuelve un objeto de consumo, un consumidor. Y esto es algo que quizás estamos empezando a ver aquí en Puerto Rico. Empezamos a ver gente brincando de iglesia a iglesia porque es que me gusta más el culto de aquel. ¿Y por qué te gusta? X pastor Exacto, ¿y por qué te gusta más X iglesia, X culto? Porque, mano, el ambiente que tiene, la adoración que tiene, la prédica. La prédica, yo me siento bien después que salgo de la iglesia. Las danzoras se ven bien. No sé, serio, Selvo. Es que lo he escuchado, papá. No, yo lo sé, pero... Pues no lo estoy diciendo. Bueno, yo sé, yo sabemos de eso. Y la nena de adoración que canta es bonita, por eso estoy aquí, porque me lo han dicho. Hay gente que es así. Hay gente que me lo ha dicho. Desde el micrófono de Bancas Incómodas, si usted es uno de esos, revalúese, póngase serio, siervo, guarde los dientes y Póndase, ministro. Guarde los dientes, ministro, y vele por qué usted está ahí. Gente que está por Cristo y hay gente que está por los panes y los peces. Por los panes y los peces. Y por los milagros. Sí. Qué triste que no vayan a la iglesia por Cristo. Sí, mano. Yo creo que Cristo es lo más... Entonces, son los que tú ves que... Lo mejor que yo encontré en mi vida. Entonces, tú ves entonces, cuando tú tienes... Cuando tú tienes iglesias que entonces empiezan a moverse de esa forma, ¿qué es lo que pasa? Empieza entonces la membresía a flotar entre ellas. En algún momento, como yo necesito crecimiento de números corporativos, pues yo empiezo a hacer estrategias para quizás hasta cómo yo me llevo miembros de otras iglesias. Yo puedo iniciar una campaña de Instagram y Facebook y decirle a Facebook y a Instagram que el algoritmo vaya en personas que visiten iglesias. Exacto. Y ese caso se ha dado, y eso fue una controversia en Estados Unidos. Y yo no tengo la menor duda que sucede en Puerto Rico. No me sorprendería para nada. ¿De cuál fue? Elevation. En Estados Unidos, Elevation fue se sospecha, porque es una sospecha. Hay pastores que han hablado de que las iglesias cercanas a Elevation reciben el triple de los anuncios y propaganda de Elevation que otras comunidades. Es interesante. Está interesante. Eso es una controversia, si no me equivoco, es del mes pasado. Sí. Yo creo que te envié eso. Si tú no enviaste el video, yo me puse a buscar. Sí, yo te envié algo de eso. Yo creo que yo lo vi mencionado en un podcast y te lo envié. Sí. Y está bien interesante. Y de hecho, por eso que eso me recuerda. Al ver ese tipo de queja de los pastores, me hizo a mí a cuestionarme la publicidad digital de las iglesias en Puerto Rico. No, y tú sabes a qué me recordó eso. Yo creo que tú me habías enviado parte de un mensaje de tu pastor, que lo vi de tu pastor. José Pedraza. De Pedraza. Saludos. Lo amo. Donde él estaba mencionando que le estaba en un café. Sí. Mientras estaba esperando por algo. Y, mano, y entonces era una gente que estaban planificando una iglesia, pero la planificación era ¿qué? ¿Qué era lo que él decía? Era algo sobre estrategias las estrategias de mercadeo de la iglesia y de la gente que vas a traer y de todo. No, y eso me trae algo. Yo tomé unos cursos de evangelismo hace un tiempo atrás. Y básicamente el que hablaba de los cursos hablaba todo en términos de marketing de ventas. ¿No? Y aquí X, Y, Z y cómo lo aplicamos. Y yo en aquellos tiempos, obviamente en mi ignorancia, hacía caso. Pero ahora, con mucha más experiencia. Cuando uno se pone a dar para más Biblia, y más Biblia que en aquella vez, me he empezado a dar cuenta que no es que apliquemos técnicas de mercadeo y convirtamos a Jesucristo en un producto. Que realmente yo hablé de Cristo con denuedo, como dice Edgar Lira en una de sus canciones. Si tú no crees en Cristo, con toda la evidencia que te he dado, explícame tú cuando yo me iba a suicidar, ¿quién fue el que me detuvo? O sea, esa es la manera en que nosotros debemos de hablar de Cristo, de cómo nos ha cambiado nuestras vidas. Entonces, no volver a Jesucristo un producto.
no volver a la feligresía en un objeto de consumo, porque eso genera, muchas veces criticamos que el culto se ha vuelto un espectáculo, es porque la feligresía se ve como un objeto de consumo y tú tienes que mantener esa gente te va a consumir el culto. Y tú, pues, el culto tiene que ser entretenido. Y hay muchas veces la prédica confrontacional, El estudio de la palabra. el estudio de la palabra, eso es aburrido. Eso es aburrido. A los que les gusta el estudio de la palabra, a los que los come Biblia, A los nerdos. los deldos. No, Y como dice mi pastor José Pedraza, y la oración. y como dice mi pastor José Pedraza, el enemigo de todo esto es que usted se siente a estudiar. Es el enemigo de todo esto. Que usted saque su tiempo, que usted ejerza su disciplina espiritual, que es oración, Biblia, Ayuno. ayuno. Y ahí viene esta situación actual que nos lleva a cuestionarnos el rol pastoral en estos tiempos. Si lo que tenemos en Primera de Timoteo sigue hoy vigente. ¿A qué realmente? Porque todo empieza, como en toda organización, todo empieza por la cabeza. Sí. Todo empieza por la cabeza y yo creo que eso lo debemos tocar en un próximo programa. Porque es que yo creo que vamos a empezar a hablar ahí y yo creo que no vamos a parar y no vamos a hacer de esto un podcast de 2 horas. No. Podemos hablar, aquí temas para 2 y 3 horas, pero ustedes no van a aguantar 2 y 3 horas de esa conversación. Pues se van a aburrir. No porque no esté interesante, sino por lo larga. Exacto. Así que y yo no creo es que no queramos que nuestros oyentes sean objeto de consumo. No. Bueno, yo creo que eso podemos tocar. Lo hacemos la segunda parte. Yo creo que debemos tocar el rol pastoral, sí, en este contexto Sí. corporativo o del mundo de negocios. No, el rol del pastor, no tan solo en el mundo del negocio, el rol del pastor ahora mismo, punto. Sí, yo creo que sí. Porque va por ahí, pero abarca un poquito más. Así que yo creo que hay hay un libro que por ahí está, que tiene un ensayo que se llama El pastorcentrismo de Lucas Manglin. Creo que voy a repasarlo para el próximo programa. Así que nos gustaría, como siempre, que ustedes se metan en la conversación. Redes sociales, gente, Facebook, Instagram, Bancas Incómodas. En la misma sección, por ejemplo, si es en Spotify, nosotros tenemos los que los pueden comentar en el mismo podcast, o en YouTube. Si lo ven por YouTube, pueden comentarnos en el mismo podcast. No sé si los comentarios están abiertos. Creo que sí en Apple. Si no lo están, déjenoslo saber y para ver si los podemos abrir, para si se sienten cómodos comentando ahí, o si no quieren comentar, si nos quieren enviar un comentario, lo pueden hacer a través del inbox de cualquiera de las páginas. Si no lo quieren, no quieren hablarlo con todo el mundo, pero que sean compartir, lo pueden hacer. También así, si quieren oración que nosotros oremos por ustedes, también lo pueden hacer. Pero queremos interactuar con ustedes, queremos conversar de estos temas, porque son temas que entendemos que, como dijimos en el principio, son temas que hay que dialogarlos, hay que estudiarlos, porque, mi gente, nosotros a lo mejor hace par de años atrás decíamos, que eso es Estados Unidos, eso no va a llegar, y entonces está llegando. Como han pasado muchos otros fenómenos de la iglesia que ya hemos hablado y los que vamos a seguir hablando. Así que nada, como les dijimos, Facebook, Instagram, Bancas Incómodas, y esperen este y todos los podcasts cada bisemanal, los miércoles, en su plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Así que hasta la próxima, bendiciones, se me cuidan. Dios me lo bendiga.